Hola compañeritos, ¿cómo están? Aquí les traemos la carpeta de recuperación resuelta. Vamos con la experiencia de aprendizaje 3, segundo grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: decidimos cómo manejar nuestros recursos con responsabilidad. Situación: la familia de Ana no está pasando una buena situación debido a la pandemia. En estos tiempos de escasez es importante administrar nuestros recursos para poder satisfacer nuestras necesidades, por lo que Ana y su familia han decidido organizarse para manejar mejor sus recursos. Además, están pensando en dos opciones para resolver su problema. La primera, ahorrar dinero, y la segunda, hacer un préstamo para iniciar un emprendimiento. Así como Ana, tal vez en tu hogar también hayan decidido lo mismo. Si aún no lo han hecho, probablemente tú puedas ayudarlos y así lograr mayor bienestar en casa. ¿Cómo podemos administrar nuestros recursos en épocas de pandemia? ¿Cómo se elabora un presupuesto? ¿Cómo podemos organizarnos para usar mejor nuestros recursos? Propósito de la experiencia: explica la importancia de administrar y gestionar los recursos a través de una adecuada planificación. Producto: elaboración de una propuesta de organización familiar sobre la administración de los recursos, ahorro e idea de emprendimiento. Evidencias: cuestionario sobre comprensión lectora, presupuesto para los gastos de la casa priorizando la alimentación diaria, cuadro de ingresos económicos, estrategias de organización de la familia y el uso de recursos, cuadro de ahorros para el año 2021, lemas de cultura de ahorro y consumo responsable. Experiencia de aprendizaje 3. Decidimos cómo manejar nuestros recursos con responsabilidad. Actividad 1. Lee sobre los escasos recursos y las acciones responsables de consumo haciendo uso de los procesos de la lectura. Actividad 2. Elabora un cuadro de ingresos económicos en tu familia y escribe un presupuesto para los gastos de la casa priorizando sus necesidades básicas. Actividad 3. Explica la importancia del ahorro y la inversión para mejorar los recursos de la familia. Actividad 4. Organízate para usar responsablemente tus recursos planteando una sugerencia para administrarlos. Actividad 5. Elabora una propuesta de ahorro para sortear dificultades económicas. Actividad 6. Elabora una idea de emprendimiento para mejorar los recursos de mi familia. Actividad 7. Elabora un lema reflexivo para generar cultura de ahorro y consumo responsable. Actividad 1. Lee sobre los escasos recursos y las acciones responsables de consumo. Leer el texto, nuestros recursos son escasos, y responder las preguntas. 1. Observa el texto, lee el título, identifica cuántos párrafos tiene y responde: ¿de qué podría tratar el texto? Según puedo apreciar y guiándome por el título, la primera lectura tratará sobre los recursos. El texto tiene un total de 3 párrafos. Además, guiándome por el título, la segunda lectura tratará sobre las familias y el consumo. Este texto tiene un total de 2 párrafos. Durante la lectura, nuestros recursos son escasos, es decir, la primera lectura, no te olvides de subrayar o resaltar la información que consideres importante. Te va a servir para tu elaboración de propuestas sobre cómo gestionar los recursos y ahorrar. Nuestros recursos son escasos. Las personas tenemos muchas necesidades, lo indispensable y deseos, lo que queremos obtener, pero no es indispensable, que satisfacemos haciendo uso de diversos recursos. ¿Qué son los recursos? ¿Son inacabables? Podemos definir que los recursos son todo aquello que las personas y las empresas requieren en las diversas actividades que realizan. Los recursos pueden ser materiales o inmateriales. Los recursos materiales podemos encontrarlos de manera natural, como por ejemplo la madera, los minerales, los animales, el agua, entre otros, mientras que otros recursos materiales han sido elaborados por las personas, como por ejemplo la ropa, los carros, las máquinas, entre otros. Los recursos inmateriales son aquellos que no podemos tocar o manipular, pero su existencia está comprobada, por ejemplo, el tiempo, la luz solar, entre otros. Si bien es cierto, los recursos materiales o inmateriales pueden clasificar de diferentes formas según su uso, la forma de obtenerlos y las necesidades que atienden o de acuerdo con su participación en el proceso de producción, podemos decir que un recurso es todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor.
Los recursos con los que cuentan nuestras familias son escasos para satisfacer todas nuestras necesidades. Por ello, tenemos que elegir cómo usaremos estos recursos y qué necesidades vamos a cubrir. Ante esta escasez de recursos y las múltiples necesidades o deseos, las personas deben tomar decisiones para obtenerlos y usarlos de manera responsable para que así nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida. Las familias y el consumo. Ya sabemos que en una sociedad existe un conjunto de participantes que toma decisiones económicas. Estos agentes pueden ser de dos tipos, unidades consumidoras o unidades productoras. En el caso de las familias, son unidades consumidoras. La familia es un agente económico que requiere de diversos bienes y servicios. ¿Cómo los elige? Hay que considerar tres elementos: sus necesidades, ingresos y gustos o preferencias. Asimismo, las familias también son factores de producción porque con su trabajo hacen posible las variadas actividades económicas del país: comercio, industria, agricultura, etc. Por su trabajo, las familias aportan ingresos económicos a sus hogares. Gracias a esto, las familias pueden elegir los bienes y servicios que van a consumir y, según sus gastos, definir sus metas de ahorro. Ingresos. Depende de la producción. A más ingresos, más gastos. Precio. A mayor precio, menor consumo. Ahorro. Depende de los gastos. Se puede ahorrar en una entidad financiera. Características de la población. Los gustos y preferencias según edad, ocupación, lugar donde se vive, etc. 2. Terminada la lectura, responde: ¿de qué se habla en el texto? En el texto se habla de los recursos materiales e inmateriales y su relación con la economía familiar. 3. ¿Para qué crees que puede servirnos el tema de la lectura? Este tema de la lectura puede servirnos para dar a entender que debemos de saber manejar los recursos materiales e inmateriales adecuadamente. 4. ¿Por qué se puede afirmar que esta información es importante para todas las personas? Se puede afirmar esto debido a que educa sobre el manejo de los recursos. 5. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? El propósito del autor del texto es que sepamos dar un buen manejo de los recursos para un bien nosotros. Después de leer, responde a estas preguntas. 1. ¿Cuál es el problema que se presenta en la lectura? El problema que se presenta en la lectura es que parte de los recursos no son abundantes, por lo cual debemos de gestionarlos y manejarlos. 2. ¿Consideras que en tu comunidad hay personas que tienen escasos recursos? Explica. Sí, debido a que no poseen el suficiente capital para poder adquirir muchos de estos recursos, por lo cual hay escasez de los mismos. 3. ¿Crees que los recursos materiales son más importantes que los recursos inmateriales? ¿Por qué? Los recursos materiales e inmateriales no pueden compararse, debido a que muchos se complementan. Ambos son igual de importantes. 4. ¿Crees tú que tenemos una buena cultura de manejo de nuestros recursos? ¿Por qué? No, y esto se demuestra cuando apreciamos que muchas personas no saben administrar su capital para adquirir ciertos recursos o de por sí tampoco saben cómo administrar estos recursos. Guarda tus reflexiones en tu portafolio. Esto te será útil para la siguiente actividad. No olvides compartir las ideas de este texto con tus familiares, ahora que necesitamos generar responsabilidad en el cuidado de la salud y los recursos. Actividad 2. Elabora un presupuesto para los gastos de la casa, priorizando las necesidades básicas. Elaborar un presupuesto para los gastos de la casa, priorizando las necesidades básicas. Recuerda, para manejar con responsabilidad los recursos y aprender a organizarte en familia, es necesario que conozcas que existen varios elementos que influyen en las decisiones de consumo y que es importante que los gastos no superen a los ingresos. Por eso, si vas a hacer propuestas para usar responsablemente los recursos, debes informarte primero. Observa las imágenes, no dejes escapar tus gastos hormigas. Aquí tenemos estas imágenes y nos explica que cada capricho que te vas dando a diario hace que sin darte cuenta afectes tu bolsillo. Los gastos hormigas son aquellos pequeños gastos que hacemos casi a diario y casi sin darnos cuenta, pero que sumados pasan a ser montos considerables. Responde ahora. ¿De qué tratan las imágenes? Las imágenes tratan de los gastos hormiga. ¿A qué se refiere el autor cuando dice gastos hormigas? El autor se refiere a aquellos mínimos gastos que hacemos día a día por capricho y que con el tiempo al acumularse son gastos enormes. ¿Crees que en tu casa tienen gastos hormiga? Sí, los tenemos debido a que solemos dejarnos llevar por algún capricho innecesario.
¿Cómo puedes parar con los gastos hormiga para no perjudicar los recursos de tu familia? Puedo parar con los gastos hormiga sabiendo administrar mis gastos económicos, dándome cuenta por qué parte es donde se generan más pérdidas de dinero y lo primordial es saber elaborar un presupuesto. Ahora analiza las imágenes. Cuidado con los gastos vampiro. En la oscuridad de la noche y en absoluto silencio, podría estar un vampiro rondando por tu casa. Los vampiros de energía son esos pequeños focos de energía que nunca se apagan. Chupan más luz y dinero de lo que te imaginas. Responde. ¿De qué tratan las imágenes? Estas imágenes tratan de los gastos vampíricos. ¿A qué se refiere el autor cuando dice gastos vampíricos? O bueno, vampiros. El autor se refiere a aquellos gastos que, tal cual indica su nombre, chupan cierta cantidad de capital debido al desgaste desmedido que se les da. Un ejemplo es el consumo excesivo de luz por no apagar las luces. ¿Crees que en tu casa haya gastos vampiros? Sí, existen gastos vampiros debido a que muchas veces nos confiamos y desgastamos exageradamente muchos recursos, tanto materiales como inmateriales. ¿Cómo puedes evitar los gastos vampiros en tu casa? Puedes evitar los gastos vampíricos administrando todos los bienes, servicios, recursos en general. Por ejemplo, regulando el gasto de la luz. Ahora, elabora tu presupuesto. Administrar los ingresos es importante para manejar la escasez de los recursos. La escasez económica no tiene nada que ver con ganar poco o mucho dinero. Los recursos seguirán siendo escasos, aunque los ingresos sean elevados. Esto es porque las necesidades son ilimitadas. Ante esta realidad, es recomendable que elaboremos un presupuesto, el cual es una herramienta en la que organizaremos nuestros ingresos y gastos, egresos, para que las necesidades sean cubiertas. Lo primero que se debe hacer es organizar los ingresos. Puedes ayudarte del siguiente cuadro. Pasos para elaborar tu cuadro de ingreso. 1. Establece los periodos de ingreso que tiene tu familia, diario, semanal o mensual. 2. Identifica los ingresos fijos, sueldo estable, pago fijo por el trabajo realizado, etc. 3. Identifica los ingresos adicionales, ingresos por realizar algún trabajo extra. 4. Si tienen una tienda, calcula un promedio de ingreso que puede ser diario, semanal o mensual. 5. Registra en el cuadro siguiente tus ingresos y no te olvides de sumar el total. Mi presupuesto. Ingresos en el hogar. Escribe tus ingresos. Gastos. Pago de servicios, agua, luz, teléfono, alimentos, salud, aseo, transporte, otros gastos. Tenemos el total y vamos a también hacer una diferencia entre los ingresos menos los gastos. En el otro cuadro son los ingresos fijos adicionales y el total. Dependiendo, en este caso vamos a usar el mes. Y si te das cuenta varía, nuestro sueldo fijo es de 200, nuestro ingreso fijo, pero en adicional esto varía, a veces es 500, a veces no hay, a veces es 300, otra vez 500 y puede seguir variando de esa manera. Bien, aquí puedes ver el periodo 1, la diferencia sería 1000, el periodo 2, 780, el periodo 3, 1100, porque estamos restando contra los diferentes totales. Igual de importante es conocer y registrar los gastos que realizamos en un periodo de tiempo que debe coincidir con el tiempo que registramos los ingresos. Reflexiona. ¿Crees tú que tus ingresos están siendo bien administrados en relación con tus egresos? Sí, a pesar de que suelo cometer algunos errores en la administración de los mismos, considero de manera general que sí están siendo bien administrados. ¿En qué se evidencia que hay más gastos? Se evidencia que hay más gastos en el pago de servicios como la luz. ¿Crees tú que puedes reducir algunos gastos? Sí, administrando el uso de este recurso. Evalúa el presupuesto de tu familia. Marca con un X en donde se ubica, rojo, amarillo o verde. Ingresos menores que, iguales a, mayores que. En este caso sería sano. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta información. Esto podrá ayudar a tener más información de este tema para enfrentar problemas de escasos recursos. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Competencia. Gestiona responsablemente los recursos económicos. Analizo la situación problemática sobre escasez de los recursos. Logrado. Determino causas y efectos de los gastos innecesarios que realiza mi familia. Logrado. Soy consciente que debo planificar y cuidar mis gastos. Logrado. ¿Fue fácil determinar los ingresos de mi familia? Logrado. ¿Fue fácil registrar los gastos que realizamos en mi hogar? Logrado. ¿Puedo asumir el compromiso de orientar a mi familia para que mejore la gestión de los recursos y evitar gastos innecesarios? Logrado. Actividad 3. Explica la importancia del ahorro y la inversión.
Explicar la importancia del ahorro y la inversión para mejorar los recursos económicos de tu familia. Recuerda y analiza primero. Así como la familia de Ana ha decidido organizarse para manejar sus recursos en estos tiempos de emergencia, tal vez en tu hogar también hayan decidido lo mismo. Si aún no lo han hecho, probablemente tú puedas ayudarlos y así lograr mayor bienestar en casa. Recuerda que tu misión como adolescente comprometido o comprometido con la mejora de la economía familiar será proponer recomendaciones sobre cómo organizarse en familia para manejar responsablemente sus recursos económicos. Aquí empieza tu aventura de aprendizaje. Responde previamente antes de la lectura. ¿De qué tratará la lectura? Según puedo llegar a apreciar, la lectura va a tratar de la importancia del ahorro y la inversión. Tal vez se relacionen a ambos conceptos. 2. ¿Por qué crees que es importante ahorrar? Es importante ahorrar para poder conseguir de manera eficiente algún objetivo, pero además puede servir en caso de sucesos inesperados. 3. ¿Cómo se debe ahorrar? Se debe de ahorrar guardando cantidades de dinero para acumular y así podamos llegar al monto deseado. 4. ¿Por qué se debe ahorrar? Porque el ahorro nos permite ser más eficientes en muchos aspectos económicos que puedan ocurrir. 5. ¿Dónde se debe ahorrar? Puedes ahorrar de dos formas, en casa u otro lugar o en una entidad bancaria. 1. Lee el texto. Recuerda que durante la lectura debes usar técnicas de comprensión. También recuerda hacer esa técnica de subrayado o elaborar un organizador gráfico. Ahorro e inversión. Decisiones importantes. Como ya sabemos, las personas tenemos muchas y diversas necesidades y deseos que satisfacemos con el consumo de productos o servicios, cuidando de no caer en un consumo excesivo e innecesario, es decir, en el consumismo. Para satisfacer esas necesidades, las personas recurrimos a nuestros ingresos, pero estos son limitados, por lo que tenemos que elegir qué consumir dejando de lado otros productos o servicios. Tal vez aún no entendemos cuál es la importancia del ahorro, por eso es necesario que conozcamos qué es y su importancia para el futuro. El ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos, es decir, el dinero que resulta de restar los ingresos menos los gastos que hemos tenido en un periodo de tiempo determinado. El presupuesto familiar es el instrumento que nos permite identificar este ahorro. Las familias y el ahorro. El ahorro familiar es el resultado de la administración de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de todos los integrantes de una familia. Para el caso de las familias, el ahorro es también el resultado de no consumir todos los ingresos. Eso se logra reduciendo algunos gastos. Estrategias para el ahorro. Evitar las compras compulsivas, es decir, que solo se debe adquirir lo que se necesita y no lo que parece barato. Analizar los precios y comparar quién ofrece mejor cantidad de productos y descuentos. No guiarse por la marca del producto, sino por la necesidad que se quiere cubrir. Valorar el ahorro energético, pues la electricidad, gas o cualquier tipo de combustible tienen un costo. El ahorro puede ser informal cuando la persona guarda su dinero en casa o formal cuando la persona guarda su dinero en una entidad financiera. Lo importante en ambos casos es estar informados para conocer los riesgos o beneficios de esta decisión. Igual de importante es conocer que se ahorra para cumplir metas, ya sean de corto, mediano o largo plazo. Además, el ahorro nos permite estar preparados ante situaciones imprevistas o emergencias, por lo que ahorrar requiere tener en claro cuál es el propósito del ahorro, decidir y ser constantes. Pero el desafío no solo es ahorrar, sino también aprender a invertir. Veamos qué es la inversión. La inversión. Al hablar de invertir, nos referimos a utilizar una cantidad de dinero, esfuerzo o tiempo en un proyecto o negocio con el fin de recuperarlo con intereses cuando se generen ganancias, es decir, darle un uso productivo al dinero. Es necesario saber que todos pueden invertir. Por ejemplo, una familia cuando empieza un negocio de venta de productos de limpieza o una empresa cuando compra maquinaria para aumentar su producción. Asimismo, debemos conocer los riesgos y beneficios de invertir. Las inversiones pueden ser riesgosas porque no tenemos la seguridad de que el dinero invertido genere ganancias o sea recuperado al 100%. Por otro lado, las inversiones pueden ser beneficiosas porque si el proyecto o negocio en el que se ha invertido tiene éxito, probablemente las ganancias sean elevadas. Responde. ¿Ahora puedes decir qué es el ahorro? El ahorro es aquella actividad de guardar dinero consistentemente para estar preparados ante situaciones adversas o para lograr algún propósito que nos pueda beneficiar. ¿Por qué es importante ahorrar e invertir? La inversión permite multiplicar nuestros ingresos y así obtener más bienes y servicios. El ahorro, por su lado, permite dar uso eficiente a cierta cantidad de dinero para evitar afectar a nuestros ingresos. También funciona como inversión. ¿Cómo debemos ahorrar? Debemos ahorrar teniendo en claro por qué lo hacemos. Tener un buen tipo de ahorro establecido y ser constantes, pacientes y perseverantes al manejar nuestros ingresos.
¿En qué debemos invertir? Podemos invertir en algo que nos guste hacer, emprender en ello. Otra manera sería invertir mediante el uso del ahorro formal. Ahora explica la importancia del ahorro y la inversión. Ahorro formal, ahorro informal. Ahorrar es guardar parte del dinero de nuestros ingresos pensando en una meta de corto, mediano o largo plazo. El ahorro es el antídoto frente a eventos inesperados, siniestros, emergencias y cualquier situación que exija dinero constante y sonante. Existen estas dos maneras, y aquí nos explican cada una de sus ventajas frente al informal, las ventajas del ahorro formal. ¿Qué nos quiere decir la infografía o imagen? La infografía compara dos tipos de ahorro, el ahorro formal y el ahorro informal. Se inclina más al primer tipo. Ahora realiza la siguiente actividad. Haz una lista de metas. Marca con un X si son de corto, mediano o largo plazo. Elige una de ellas como meta de ahorro y explica la razón de tu elección. Podemos ver estas metas. Claramente vamos a elegir la opción de largo plazo, la cual es tener 2 casas, ya que es la que más nos beneficia. Responde y reflexiona. ¿Qué tipo de ahorro elegirías? Sustenta tu elección. Por mi parte elegiría cero el ahorro formal, ya que el dinero que ahorro estará seguro en el banco sin tener algún riesgo de robo u otro factor de riesgo. Además me genera interés y esta es una inversión. Recuerda que podrás desarrollar las siguientes actividades con estos insumos. Evalúa los resultados. Veamos, ¿cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios. ¿Comprendo el significado del ahorro e inversión? Sí. ¿Puedo establecer una forma de ahorrar? Sí. ¿Pude determinar con facilidad mis metas de ahorro? Sí. ¿Ahora sé que ahorrando puedo invertir en algo bueno? Sí. Actividad 4. Organízate para usar responsablemente tus recursos. Organizarse para usar responsablemente los recursos. Primero lee el texto, somos parte de la actividad financiera. Las personas tenemos múltiples necesidades y deseos que satisfacemos con el consumo de productos o servicios, teniendo cuidado de no caer en el consumismo. Sin embargo, sabemos que nuestros ingresos son limitados y muchas veces debemos postergar el consumo de algunos de esos productos o servicios. Veamos los siguientes casos. José Luis quiere una bicicleta y ahorra hasta juntar el monto suficiente para comprarla. Mientras espera juntar el total del dinero, tiene que guardar de manera segura sus ahorros y es posible que conservarlos en su billetera sea muy peligroso, pues puede perderla o ser víctima de un robo. También podría ahorrar en su casa dentro de una alcancía, pero si su casa es asaltada, los ladrones podrían llevarse su dinero. En ambos casos, si el dinero de José Luis desaparece, no lograría recuperarlo, pues nadie se hace responsable de este. Sin embargo, si guarda sus ahorros en una institución financiera como los bancos, las cajas municipales, EdPimes o empresas financieras que cuentan con un seguro para devolver el dinero de sus ahorristas, José Luis no perdería sus ahorros. Por otra parte, Mario, empresario de confecciones, tiene sus ahorros en el banco. Es decir, es cliente de un banco y allí conocen su forma de ahorrar. Mario puede solicitar un préstamo al banco para comprar sus insumos y devolver el dinero en el momento que le paguen por la producción de polos. En este caso, la posibilidad de acceder a un crédito permitirá que Mario pueda contar con capital para producir y que su empresa siga creciendo. Las empresas del sistema financiero pueden ser bancos, empresas financieras, cajas rurales, cajas municipales, EdPimes, aseguradoras y AFP. Estas son supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para que se haga un buen uso del dinero del público. El sistema financiero formal en el que participan las personas, empresas e instituciones financieras se mide en función a sus principales variables: el crédito, préstamo de dinero al sector privado y los depósitos, ahorro de dinero. Para promover el crecimiento de estas variables, se crean un conjunto de productos y servicios financieros, tales como créditos hipotecarios, cuentas especiales para el pago de sueldos, créditos para la microempresa, entre otros. Todos ellos regulados y supervisados por la SBS. Cuídate de la informalidad financiera. Para evitar poner en riesgo tus ahorros ante las ofertas de personas inescrupulosas, ten en cuenta lo siguiente. 1. Captar dinero del público sin autorización de la SBS es un delito. 2. Antes de depositar tu dinero, verifica que sean entidades financieras supervisadas por la SBS. 3. Desconfía de propuestas que te ofrecen obtener grandes ganancias en poco tiempo a cambio de entregar tu dinero. 4. No invites a más personas a participar. En la modalidad de pirámide financiera, estas empresas informales te exigen incluir a más personas a cambio de mayores ganancias.
5. No te dejes convencer por conocidos que afirman estar recibiendo grandes ganancias. Muchas veces estas empresas informales pagan lo prometido al inicio buscando acumular una buena cantidad de participantes, para luego desaparecer con todo el dinero captado. 6. Si conoces casos de informalidad financiera, denúncialos escribiendo a informalidad@sbs.gov.p. Recuerda y analiza estos puntos importantes para que realices la actividad. Recordemos nuestro caso inicial. La familia de Ana necesitaba organizarse para utilizar los recursos de tal modo que puedan satisfacer sus necesidades. 2. Su hermano vio un anuncio pegado en la calle que puede ser un riesgo para sus finanzas. Puede que esta situación sea común a muchas personas. 3. Por eso, ahora ha llegado el momento de que utilices todo lo que has aprendido en estas 2 semanas sobre el uso de los recursos y la organización familiar para ordenar los gastos en base a los ingresos, la importancia del ahorro y la inversión, así como la precaución ante la informalidad financiera. Propondrás diversas recomendaciones para que tu familia utilice de manera responsable los recursos económicos. Estas recomendaciones deben estar sustentadas en criterios como la escasez, las necesidades, el costo de oportunidad, los precios, el presupuesto y el ahorro e inversión. No te preocupes, te guiaré en este reto. Primero, dialoga con los integrantes de tu familia sobre lo aprendido en estas semanas. Segundo, pídeles que te cuenten si conocen de casos relacionados con los temas presentados en los recursos de esta guía. Tercero, escribe tus recomendaciones y pídele a tu familia que te ayude a mejorar algo que no hayas comprendido. Dialogando con mi familia. Tomo nota de las respuestas de los miembros de mi familia cuando les consulté sus opiniones sobre la utilización responsable de los recursos económicos. 1. Usar adecuadamente los recursos económicos es ser disciplinado contigo mismo. 2. El uso de recursos implica el control de los caprichos y cosas a corto plazo. 3. Un uso de recursos viene acompañado de la constancia y la conciencia de largo plazo. 4. Ahorrar y saber invertir es saber usar los recursos que tienes a tu disposición. Recomendaciones para mejorar el uso de nuestros recursos. Utilizar aparatos de alta eficiencia energética para evitar el desgaste de la energía innecesariamente. Identificar en dónde es que gastamos más de nuestros ingresos y tratar de regularlo. Reemplazar hábitos que requieren el uso de recursos que gastan muchos recursos por hábitos eficientes que no gastan muchos recursos. Valorar los recursos que tenemos. Evaluar los resultados. Para finalizar veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Pude organizar a mi familia para tomar decisiones? Sí. ¿Comprendo la importancia de la actividad financiera? Sí. ¿Comprendo los cuidados que debo tener sobre la informalidad financiera? Sí. ¿Me fue fácil dar recomendaciones para mejorar el uso de nuestros recursos? Sí. ¿Crees tú que podrías ayudar a Ana y su familia para mejorar su situación problemática? Sí. Actividad 5 y 6. Plantea una estrategia para ahorrar con tu familia y una idea de emprendimiento. Plantear una estrategia para ahorrar con la familia y una idea de emprendimiento. En esta tarea realizarás 2 actividades. En la primera actividad plantearás tu propia estrategia para ahorrar. En la segunda actividad plantearás una idea de emprendimiento para mejorar tus recursos. Recuerda primero la lectura del ahorro. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué estrategia realizarías para ahorrar a partir de ahora? Saber en qué gasto más y administrar esto en mis ahorros. 2. ¿Qué harías con el dinero que ahorras? Lo usaría como una emergencia en caso ocurra algún imprevisto. 3. ¿Crees tú que es bueno tener una idea de negocio o emprendimiento para mejorar los recursos de tu familia? Sí, porque el emprender siempre será la mejor manera de obtener más recursos económicos. 4. ¿Sabes qué es una idea de emprendimiento o negocio? Una idea de emprendimiento es una solución que podemos dar a algún problema para satisfacer una necesidad. Para recordar, lee el siguiente texto. El ahorro. El ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos, es decir, el dinero que resulta de restar los ingresos menos los gastos que hemos tenido en un periodo de tiempo determinado. El presupuesto familiar es el instrumento que nos permite identificar este ahorro. Estrategias para el ahorro. Evitar las compras compulsivas, es decir, que solo se debe adquirir lo que se necesita y no lo que parece barato. Analizar los precios y comparar quién ofrece mejor calidad de productos y descuentos. No guiarse por la marca del producto, sino por la necesidad que se quiere cubrir. Valorar el ahorro energético, pues la electricidad, gas o cualquier tipo de combustible tienen un costo. Ahora elabora tu estrategia para ahorrar. Mi propuesta es enseñar de forma completa a las personas de mi comunidad a vender productos originarios. Ahora puedes contarnos sobre tu idea de emprendimiento que desarrollarás con el dinero que ahorraste.
1. Identifica los aspectos más importantes de tu idea de emprendimiento o negocio. 2. Recuerda que debes pensar en una propuesta o idea de emprendimiento o negocio que sea factible y viable. 3. Estudia previamente las potencialidades, necesidades, negocios que tiene tu barrio o comunidad. 4. Analiza tus costos. ¿Cuánto podrías invertir y cuánto necesitas ahorrar para implementar tu idea de negocio o emprendimiento? 5. Piensa en quiénes serán tus clientes. 6. Puedes pensar en un nombre para tu emprendimiento o negocio. 7. A continuación, llena la siguiente ficha o formato de idea de emprendimiento. Título: Aprende y vende. Estructura: ¿qué tipo de emprendimiento quiero hacer? Quiero hacer un emprendimiento de tipo educativo. ¿Para qué quiero hacer el emprendimiento? Quiero hacerlo para enseñar educación financiera a mi comunidad. ¿Qué necesito para desarrollar mi idea de emprendimiento? Necesito de algunas personas más para que me permitan abarcar una mayor cantidad de personas. ¿Cuándo pienso hacer o implementar mi idea de emprendimiento? Pienso hacerlo de manera más seria cuando acabe la cuarentena, pero por ahora de manera virtual. ¿Quiénes se beneficiarán con la idea de emprendimiento? Todos los pobladores de mi comunidad. Evalúa los resultados de tus aprendizajes en las actividades realizadas. Criterios: analizo la situación problemática sobre la escasez de los recursos. Logrado. Elaboré una estrategia de ahorro familiar. Logrado. ¿Pude identificar una idea de negocio o emprendimiento? Logrado. ¿Completé adecuadamente la ficha de emprendimiento? Logrado. Actividad 7. Elabora lemas de reflexión para promover la cultura de ahorro y el consumo responsable. Elaborar lemas de reflexión sobre el ahorro y cultura responsable. Planifica tu lema, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué vas a escribir? Voy a escribir un lema de reflexión sobre el tema tratado en esta experiencia de aprendizaje. ¿Para qué vas a escribir? Voy a escribir para hacer reflexionar sobre la cultura de ahorro y consumo responsable. ¿Para quién o quiénes? Para todos en general, amigos, amigas, familiares, docentes. ¿Qué les vas a decir? Mediante el lema les voy a hacer comprender y reflexionar sobre la cultura financiera. Establece el objetivo o objetivos de tu lema. Establece a quién será dirigido el lema, a quiénes quieres llegar con el lema. Genera ideas del contenido. Sugiero considerar palabras claves. Organiza tus ideas antes de escribir tu lema. Escribe tu lema. Escribe el primer borrador de tu texto poniendo por escrito tus ideas y lo que pusiste en la planificación. Relaciona tus ideas a través de conectores y referentes. Utiliza recursos ortográficos de puntuación y acentuación. Selecciona el registro formal e informal que utilizarás en tu texto. Lee y relee lo que escribes para ver si dijiste lo que querías decir. Revisa tu lema. Revisa tu texto para detectar errores y mejorar tu texto. Reconoce que la escritura requiere de trabajo constante. Explica la función que puede tener una palabra en el texto. Explica con tus propias palabras las razones del por qué has organizado el texto de una determinada manera. Escribe la versión final de tu texto. Tenemos aquí el lema. O bueno, estamos incluyendo 3. Ahorrar es ser disciplinado, es ser constante, es ser paciente. Ahorrar es autocontrol. Un gasto es un gasto, puede ser en una inversión, pero jamás en un vampiro o una hormiga. Tener lo necesario es lo que vale, tener de más no está mal, pero ahorrar es lo que te hará genial. Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Ahora comparte tu lema con tu familia y tómale una foto. Puedes subirlo a tus redes sociales o mandarles la foto a tus amigas y amigos. Evalúa mis aprendizajes. ¿Pude comprender con facilidad el texto donde tus recursos son escasos? Logrado. Elaboré adecuadamente el presupuesto para los gastos de la casa priorizando las necesidades básicas. Logrado. Expliqué a mi familia la importancia del ahorro y la inversión para mejorar nuestros recursos. Logrado. ¿Pude organizar a mi familia para acordar el uso responsable de los recursos? Logrado. ¿Pude plantear un consejo de cómo manejar los recursos de manera adecuada? Logrado. ¿Planteé una estrategia para ahorrar con mi familia? Logrado. ¿Planteé una idea de emprendimiento? Logrado. Muchas gracias por ver este video. Estaremos subiendo más sobre la carpeta de recuperación. Bye.